Desde que tengo memoria, estas palabras han acompañado cada rincón de mi vida. Las dije cuando aún era un niño, sin entender su peso, repitiéndolas en iglesias llenas de ecos, en funerales donde el silencio sabía a despedida, antes de las comidas, o en esos instantes de desesperación donde no queda nada más que un murmullo hacia el cielo. Padre nuestro, que estás en los cielos. Las palabras fluían de mi boca como agua, dóciles, familiares, casi automáticas. Una especie de refugio que, aunque no comprendía del todo, me hacía sentir seguro, sagrado. Pero hoy me atrevo a preguntarte algo que quizá nadie te ha dicho jamás. ¿Y si la oración que has repetido toda tu vida está incompleta? ¿Y si el final que conoces no es el final que Jesús realmente pronunció? ¿Qué pasaría si descubrieras que lo que te enseñaron fue apenas un fragmento, y que el resto fue cuidadosamente ocultado? Imagínalo, entre aquel aposento alto donde Jesús habló por última vez y la página impresa que aprendiste de memoria, algo fue cortado. No por accidente. No por desgaste del tiempo. Sino por decisión. Por intención. Te entregaron un círculo sin cierre, un aliento sin exhalar, una llave partida en dos, y te dijeron que era completa. Y lo más sorprendente es que, aunque nadie te lo explicó, tu alma siempre lo supo. Porque esta noche no vas a aprender algo nuevo. Vas a recordar lo que te fue arrebatado hace siglos. Piénsalo. ¿Nunca sentiste un pequeño vacío al terminar la oración? Ese instante después del amén donde algo en tu interior se quedaba suspendido, incompleto, inconcluso. Como si el silencio llegara demasiado pronto. Demasiado frío. Demasiado lejos de Dios. Ese sentimiento jamás fue un error tuyo. Fue el eco de una ausencia. La sombra de una línea perdida. Y hoy, aquí, frente a estas palabras, no solo vas a saber qué fue lo que se removió. Vas a sentirlo regresar. Como si una puerta interna, una que llevas toda la vida intentando abrir, finalmente empezara a moverse desde dentro. Durante toda mi vida me dijeron que el amén era el cierre perfecto, la última piedra del puente, el punto final que sellaba la oración. Pero, si soy honesto, siempre sentí que ese final llegaba demasiado rápido, como si la conversación con Dios fuera interrumpida antes de tiempo. Como si alguien me arrebatara la palabra antes de poder terminar de hablar. Y ahora sé por qué. Entre los primeros seguidores de Jesús y nosotros, alguien decidió que había una línea que no debía llegar hasta aquí. Una línea que no debía sobrevivir. Una línea que, si la pronunciabas, encendía algo dentro de ti que ninguna institución podía controlar. Y así, sin que lo notaras, te entregaron una oración mutilada, y te convencieron de que estaba completa. Me dijeron que ese era el Padre Nuestro. Que así debía sonar. Que así debía terminar. Pero por dentro, cada vez que lo decía, sentía lo mismo, una especie de nudo en el alma, un pequeño vacío que no sabía explicar. Ahora entiendo que era la memoria de algo perdido. Una resonancia. Una ausencia que mi espíritu sí recordaba, aunque mi mente no pudiera nombrarla. Alguien decidió que era más seguro darte un final que cerrara la puerta, en vez de uno que la abriera. Un final que apagara la chispa justo cuando estaba a punto de encenderse. Un final que te mantuviera mirando hacia arriba, en lugar de hacia adentro. Pero esta noche todo eso cambia. Porque esta vez no voy a darte solo información. Voy a entregarte una pieza de ti mismo que ha estado dormida durante siglos. Una pieza que llevas sintiendo, pero que nunca pudiste nombrar. Una pieza que transforma la oración más repetida del mundo en una llave, en un mapa, en un despertar. Al final de este vídeo, no solo vas a saber qué fue lo que se quitó. Vas a sentir cómo vuelve a ti. Como si algo se reacomodara por dentro. Como si una antigua conexión volviera a encenderse, justo donde siempre estuvo. Para comprender lo que realmente ocurrió, tuve que viajar hacia atrás, no con los pies, sino con la memoria. Un viaje que atraviesa siglos de ecos, silencios y decisiones que moldearon lo que hoy llamamos fe. Y en ese viaje descubrí algo que me estremeció. La oración que tú y yo repetimos desde niños no es la que salió de los labios de Jesús aquella noche en el aposento alto. En algún punto del camino, alguien tomó la oración más sagrada de la humanidad y decidió recortarla. Decidió ajustar sus bordes, suavizar sus aristas y esconder lo que consideraron demasiado poderoso para ser dicho por todos. El Padre Nuestro, esa plegaria que millones recitan sin pensar, fue editado, curado, podado. Y de repente, todo encajó. Comprendí porque a lo largo de mi vida sentí que había una capa oculta, algo invisible pero vibrante, como una palabra atrapada entre los labios que nunca llega a pronunciarse. Era la ausencia de esa línea perdida.
Una ausencia tan profunda que quedó grabada en nuestro cuerpo espiritual. Pero esta historia no comenzó en templos ni en concilios. Comenzó en un desierto. En 1945, en un rincón olvidado de Nag Hammadi, un grupo de textos antiguos salió a la luz después de más de 16 siglos ocultos bajo la arena. Los descubridores no lo sabían aún, pero habían desenterrado un puente hacia la versión más antigua del Padre Nuestro que existe. Y cuando los expertos comenzaron a revisar esos fragmentos, algo increíble apareció entre las líneas erosionadas. Una frase, un cierre, una exhalación que no figuraba en Mateo, ni en Lucas, ni en ninguna Biblia moderna. Un final distinto. Un final vivo. Un final que no clausuraba la oración, sino que la completaba. Al leerlo, algo dentro de mí se encendió. No era sorpresa. Era reconocimiento. Como si hubiera encontrado un pedazo perdido de mi memoria espiritual, una melodía que siempre conocí pero jamás escuché conscientemente. La oración original no terminaba alejando tu atención hacia un Dios distante. Regresaba. Volvía hacia ti, como un hilo luminoso que une el cielo y el corazón. Y la noche que supe esto, entendí algo más profundo aún. No vine aquí a enseñarte nada. Vine a recordarte lo que tu alma lleva siglos susurrándote. Cuando sostuve aquella versión antigua del Padre Nuestro entre mis manos, o quizá debería decir, cuando la sostuve entre mis sentidos interiores, me di cuenta de que algo que siempre había intuido al fin tenía forma. El final que durante toda mi vida pronuncié no era un final. Era un cierre artificial, una puerta que alguien decidió poner donde Jesús nunca la puso. La línea que faltaba no era grandiosa ni espectacular. No tenía el brillo ceremonial que más tarde la Iglesia añadió. No buscaba impresionar. No pretendía sonar majestuosa frente a una multitud. Era algo mucho más íntimo. Más orgánico. Más parecido a un suspiro que a una proclamación. Los fragmentos hallados en el Didaché, uno de los documentos cristianos más antiguos, junto con las tradiciones orales preservadas por los padres del desierto, revelaban un final que parecía más un retorno que un cierre. Un final que no enviaba tu mirada hacia arriba, sino hacia adentro. Que no te separaba del Padre, sino que te recordaba que nunca estuviste lejos. Decía algo así como: porque tuyo es el aliento que se mueve a través de todas las cosas, y la luz que se recuerda a sí misma en mí. La primera vez que leí esas palabras, sentí un estremecimiento, como si una campana invisible resonara dentro de mi pecho. No era sorpresa. Era la certeza absoluta de que eso siempre estuvo ahí, esperando ser recordado. Ese cierre no era una declaración dirigida hacia un rey lejano en el cielo. Era una confesión silenciosa, casi íntima, que reconocía algo que quizás siempre supimos pero nadie nos permitió nombrar. Que el Padre no está lejos. No está arriba. No está afuera. Está aquí. En tu aliento. En tu conciencia. En la luz que se enciende cada vez que decides mirar hacia adentro. Comprendí entonces por qué esta línea fue borrada. Si alguien, cualquier persona, tú, yo, cualquiera, pronunciara ese final original, no como una frase repetida sino como una verdad recordada, despertaría algo dentro de sí que ninguna institución podría controlar. Porque ¿qué ocurre cuando descubres que el aliento del Padre es tu propio aliento? ¿Qué ocurre cuando entiendes que la luz divina no está distante, sino respirando dentro de ti, ahora mismo? Lo que ocurre es simple, pero peligroso. Ya no necesitas intermediarios. No necesitas templos de piedra, ni altares, ni permisos, ni reglas escritas por otros. Tú mismo te conviertes en el templo. Tú mismo te conviertes en el puente. Tú mismo te conviertes en la experiencia viva de aquello que durante siglos te dijeron que solo podías recibir desde fuera. Y eso era demasiado. Demasiado libre. Demasiado puro. Demasiado tuyo. Por eso cortaron la línea. Por eso la reemplazaron con un amén seco, final, que suena a cierre cuando la oración nunca fue un cierre. La oración de Jesús no era un muro. Era un circuito que debía completarse en ti. Y esta noche, ese circuito comienza a encenderse de nuevo. Mientras más profundizaba en esta verdad, más claro se volvía el paisaje real que había detrás de la historia oficial. La Iglesia primitiva, esa que durante siglos imaginé como un faro de pureza y conservación, no actuó como una biblioteca que guarda intacto todo lo que recibe. Actuó como un curador, como alguien que selecciona lo que te muestra y lo que no. Lo que conserva, y lo que entierra. Comprendí que las enseñanzas de Jesús no fueron preservadas. Fueron filtradas. Escogidas. Recortadas.
ajustadas a las necesidades de un sistema que no podía darse el lujo de permitir que cada ser humano despertara a su propia divinidad. Porque un ser humano que reconoce la luz dentro de sí es un ser humano imposible de controlar. Un ser humano que descubre que el aliento del Padre vive en su propio pecho. No necesita templos, jerarquías ni permisos. Y eso, para una estructura que comenzaba a volverse poderosa, era peligroso. Demasiado peligroso. Mientras leía aquellos textos antiguos, me di cuenta de algo que jamás olvidaré. El Padre Nuestro fue modificado por la misma razón que tantas otras enseñanzas fueron ocultadas. Porque apuntaba hacia adentro, no hacia arriba. Y comprender eso encajó todas las piezas sueltas dentro de mí. Recordé todas esas veces, quizá tú también las viviste, en las que al terminar la oración sentía un vacío inexplicable, casi como si mi alma quisiera seguir hablando, seguir respirando, seguir recordando, pero algo la obligara a detenerse. Ese silencio incómodo no era mi falta de fe. Era el eco de un cierre falso. Era el alma reconociendo que le faltaba una última nota para que la melodía se completara. Que la oración no debía terminar con un amén que corta, sino con un retorno que abraza. Con una frase que no clausura la presencia de Dios, sino que la enciende dentro de ti. Y mientras más lo entendía, más profunda se volvía la revelación. Por eso la removieron. Porque el momento en que tú entiendes que Dios no está afuera sino dentro, ya no puede ser dominado. Ya no puede ser manipulado. Ya no puede ser reducido a un creyente obediente que espera instrucciones desde el púlpito. Eres templo. Eres puente. Eres luz. Eres aliento. Y nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarte eso. Por eso esta oración fue recortada. Y por eso esta noche la estamos restaurando. Con el paso del tiempo, fui entendiendo que la modificación del Padre Nuestro no fue un accidente, ni un error de traducción, ni un manuscrito dañado por la arena del desierto. Fue una decisión editorial, tomada cuidadosamente durante los primeros siglos, cuando el cristianismo dejó de ser un movimiento espiritual libre y comenzó a transformarse en una institución. En aquellos siglos tempranos, cuando los emperadores descubrieron que la fe podía convertirse en una herramienta de control, el mensaje de Jesús dejó de ser una llama viva que se transmitía de alma a alma y pasó a ser un sistema regulado, organizado, pulido, domado. Me sorprendió descubrir que, después de que Constantino legalizó el cristianismo y lo transformó en la religión del imperio, la Iglesia se enfrentó a un dilema que jamás imaginé. Las enseñanzas místicas de Jesús no encajaban en la estructura de poder que estaban construyendo. Jesús no hablaba de jerarquías. No hablaba de templos de piedra. No hablaba de intermediarios. Jesús enseñaba acceso directo. Comunión interna. Respiración consciente. Unidad con el Padre en el silencio del corazón. ¿Y cómo iba a funcionar eso dentro de un sistema que necesitaba sacerdotes, liturgias, estructuras, obediencia? Hubo algo que comprendí profundamente. Si una sola persona, solo una, descubría que podía sentir al Padre respirando dentro de sí, sin necesidad de un templo, sin necesidad de un ritual, sin necesidad de un mediador, entonces toda la estructura se venía abajo. Y así comenzó el proceso. Lento, cuidadoso, meticuloso. Se conservaron los pasajes que reforzaban la obediencia. Se promovieron las líneas que dependían de la gracia externa. Se difundieron las historias que mantenían a Dios distante en un trono. Y las otras, las que te recordaban que el reino está dentro. Las que decían que el Padre y tú son uno. Las que hablaban de la luz despierta en tu pecho. Esas fueron escondidas. Silenciadas. O, como en este caso, recortadas con precisión quirúrgica. El Padre Nuestro no fue la excepción. Fue una pieza esencial en ese rompecabezas de control. Porque si la oración hubiera terminado como Jesús la enseñó, si la gente hubiera repetido esa última frase durante generaciones, no habríamos crecido sintiéndonos pequeños, ni indignos, ni separados. Habríamos crecido sintiendo el poder interno del Padre, su aliento moviéndose en nuestro pecho, su luz recordándose en nuestra conciencia. Y nadie puede gobernar a alguien que recuerda quién es. Por eso cortaron la línea. Por eso la enterraron. Por eso la reemplazaron con un amén que suena a cierre. Cuando la oración fue diseñada para llevarte de regreso al origen. A tu propio centro. A tu propio despertar. A medida que profundizaba en esta verdad, comencé a comprender algo aún más profundo. La ausencia de la línea final no solo cambió la oración. Cambió la experiencia humana de lo sagrado.
Porque la oración original no estaba diseñada para quedarse suspendida en el aire, ni para terminar como un trámite religioso. La oración era un puente, un ciclo, un circuito espiritual que debía cerrarse dentro de ti. Jesús lo enseñó como un movimiento interno, de invocación, de alineación, de entrega, y finalmente, de retorno. Ese retorno era la línea final, la chispa que cerraba el círculo, el soplo que completaba el aliento, la semilla que hacía despertar la conciencia. Sin esa línea, la oración baja, pero no sube. Se abre, pero no regresa. Pide, pero no recibe. Habla, pero no recuerda. Y entonces comprendí algo que llevo en el corazón desde ese día. La verdadera tragedia no fue que una línea fuera removida de un libro. La verdadera tragedia fue que durante siglos, millones de personas pronunciaron esta oración y sintieron el mismo vacío que yo sentí de niño. Esa pequeña punzada silenciosa después del amén. Ese microsegundo de espera en el alma. Como si estuviera aguardando algo que nunca llegaba. Ese vacío no era falta de fe. Era falta de completitud. Era el espíritu reconociendo la ausencia del retorno. Recuerdo cerrar los ojos una noche, poco después de descubrir la línea perdida, y decir la oración tal como me la enseñaron. La dije lentamente, saboreando cada palabra. Y cuando llegué al amén, el silencio cayó sobre mí otra vez. El mismo silencio de siempre. Demasiado abrupto. Demasiado frío. Demasiado lejos. Fue en ese instante, con el eco del amén aún flotando en la habitación, cuando comprendí con absoluta claridad. Lo que faltaba no era una frase cualquiera. Lo que faltaba era el puente de regreso a Dios. Fue entonces cuando entendí algo más. Aunque la Iglesia borró esa línea de los textos, no pudo borrarla de donde realmente importaba. Porque esa línea no solo estaba escrita, estaba respirada. Estaba en el cuerpo, en el espíritu, en la memoria silenciosa que todos llevamos dentro. Por eso, incluso sin saberlo, cada vez que terminabas la oración, tu alma esperaba un exhalar que nunca llegaba. Esperaba una luz que nunca se pronunciaba. Esperaba una unión que quedaba truncada. No era tu fallo. Era la sombra de lo que te quitaron. Y hoy, por primera vez, vas a recuperarlo. Aunque la línea fue borrada de pergaminos, concilios y manuscritos, nunca pudo ser borrada del lugar donde realmente vivía. El cuerpo humano. El espíritu humano. La memoria silenciosa que vibra detrás de cada respiración. Porque la enseñanza original de Jesús no solo existía en palabras escritas. Existía en alientos compartidos. En silencios profundos. En transmisiones vivas que pasaban de maestro a discípulo, de buscador a buscador, en cuevas, en desiertos, en pequeños círculos de almas despiertas que nunca dejaron que la llama se extinguiera. Muchos de ellos fueron llamados los padres del desierto. Pero para mí, después de todo lo que he aprendido, deberíamos llamarlos los guardianes del aliento. Ellos sabían lo que se había cortado. Sabían lo que se había silenciado. Sabían que la oración estaba incompleta. Y se negaron a perderla. Por eso se retiraron al desierto. No para huir del mundo, sino para proteger algo que el mundo ya no podía escuchar. Allí, en el silencio abrasador de Egipto y Siria, redescubrieron la oración como Jesús la enseñó. No como un rezo mecánico, sino como una práctica respiratoria. Ellos no recitaban el Padre Nuestro. Lo respiraban. Se sentaban en silencio durante horas, dejando que la presencia del Padre entrara con cada inhalación, y dejando que sus máscaras, sus miedos y sus historias falsas, salieran con cada exhalación. En ese proceso, la oración dejaba de ser una secuencia de palabras, y se transformaba en algo que pocas tradiciones en el mundo han logrado. Una unión directa entre el aliento humano y el aliento divino. Uno de ellos, Evagrio Póntico, escribió algo que me atravesó como un relámpago. El que ora sin cesar respira a Dios. Esa frase no era poética. Era literal. Una instrucción encubierta. Un mapa para recordar la línea perdida. Y no fue el único. En el Evangelio de Tomás, descubierto también en Nag Hammadi, Jesús dice: si haces surgir lo que está dentro de ti, lo que hagas surgir te salvará. ¿Qué es lo que está dentro de ti? El aliento. La luz. La chispa. La esencia divina que no puede ser tocada por templos, instituciones ni doctrinas.
La línea perdida del Padre Nuestro no era una frase aislada. Era la llave que abría esa puerta. Era la frase que te recordaba que el aliento de Dios no es algo que pides, sino algo que ya te sostiene en este mismo instante. La luz de Dios no es algo que buscas, sino algo que está mirando a través de tus ojos ahora mismo. Y cuando entendí eso, sentí que toda mi vida había estado respirando a medias. A medida que seguía profundizando, las piezas comenzaron a encajar con una claridad casi dolorosa. Comprendí que la línea perdida no era simplemente un detalle olvidado. Era el corazón de la oración. Era el sello final, la llave maestra, la chispa que lo conectaba todo. Y descubrí otra verdad que me dejó sin palabras. La estructura entera del Padre Nuestro fue diseñada como un circuito espiritual perfecto. Empieza en el cielo. Padre nuestro, que estás en los cielos. Desciende a la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero estaba destinado a regresar al Espíritu. A cerrar el círculo. A exhalar lo divino dentro de ti. Jesús no creó una oración. Creó un movimiento. Un flujo. Una respiración completa que debía volver a su origen. Y ese retorno era la línea que se borró. Sin esa línea, todo queda inconcluso. Sin ella, la oración baja, pero no sube. Te abre, pero no te integra. Te lleva hacia Dios, pero no te permite sentir a Dios dentro de ti. Y esa ausencia, ese vacío, es exactamente lo que tú y yo hemos sentido toda la vida. Recuerdo una noche en la que repetí la oración como siempre, con los ojos cerrados, dejando que cada palabra resonara en mi pecho. Cuando llegué al amén, sentí lo de siempre. Un silencio abrupto. Un cierre forzado. Una especie de caída emocional. Como si la conversación hubiera sido interrumpida a mitad. Pero esa vez no lo ignoré. Esa vez lo enfrenté. Y pregunté en silencio. ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta en mí? Nunca olvidaré la respuesta. No vino como voz. Ni como pensamiento. Ni como iluminación repentina. Vino como sensación. Como un aliento que quería continuar. Como un hilo que quería regresar a su origen. Como una luz que buscaba cerrarse dentro de mí. Fue entonces cuando entendí. La línea perdida no estaba solamente en los libros. Estaba todavía vibrando en el cuerpo humano. Estaba en la memoria del alma. En el espacio entre inhalar y exhalar. En ese instante eterno donde sabes que Dios está dentro. Aunque nadie te lo haya dicho. Y comprendí algo aún más profundo. La tragedia no fue que la línea desapareciera, sino que millones de corazones la han buscado sin saberlo, hablándole a Dios desde una oración que quedó abierta, esperando un retorno que jamás llegaba. Y lo más hermoso, lo más revelador, lo más transformador, es que ahora, aquí, contigo, ese retorno finalmente está sucediendo. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Comprendí que, a pesar de todos los esfuerzos por borrar aquella línea, no pudieron eliminarla del lugar donde realmente importa. Porque aunque las palabras se escondan, el espíritu no puede ser silenciado. Aunque borren la tinta, no pueden borrar la vibración. Aunque modifiquen los libros, no pueden modificar la memoria ancestral que vive en ti. La línea perdida no sobrevivió en papel. Sobrevivió en cuerpos, en susurros, en respiraciones profundas, en ese impulso interno que todos hemos sentido alguna vez. Ese que te hace inhalar con un anhelo extraño, como si algo dentro quisiera volver a ti. Y es que la enseñanza original no se transmitía por escrito, sino de presencia a presencia, de maestro a discípulo, de corazón a corazón. Por eso, aunque la borraron de los evangelios, no pudieron borrar la forma en que Jesús enseñó a orar. Respirando. Los antiguos místicos lo sabían. Sabían que el Padre Nuestro era más que una recitación. Era una tecnología espiritual diseñada para activar la unión con el Padre. Por eso decían que quien ora sin cesar, respira a Dios sin cesar. Porque en el fondo, orar no es hablar, es recordar. Y en esa memoria corporal, la línea perdida siguió viva. Oculta, sí, pero latente. Dormida, pero intacta. Por eso, incluso sin conocer la oración original, tú también la sentiste. Por eso tu alma esperaba un final que nunca llegaba. Por eso, cada vez que decías amén, sentías un pequeño vacío, una respiración incompleta,
Una especie de nostalgia por algo que no sabías que existía. Era tu espíritu recordando la parte que la historia perdió. Pero ahora, después de siglos, después de incontables generaciones pronunciando una oración incompleta, tú estás a punto de escucharla como fue enseñada la primera vez. Y te digo algo con toda certeza. Cuando escuches la línea perdida, no sentirás que aprendiste algo nuevo. Sentirás que recordaste. Sentirás que algo encaja. Que algo se cierra. Que algo vuelve a ti. Sentirás, por primera vez en tu vida, como la oración completa vuelve a respirar. Recuerdo la primera vez que pronuncié la línea restaurada en voz baja, apenas un susurro. No lo hice como quien repite un rezo, sino como quien encuentra una llave perdida en el fondo del corazón. Y cuando las palabras salieron de mi boca, sentí algo que nunca antes había sentido al rezar. Un retorno. Fue como si la oración, por primera vez en mi vida, regresara a casa. Como si un círculo que había permanecido abierto durante siglos se cerrara dentro de mí con un clic suave y luminoso. Y entonces lo entendí. La oración original no terminaba con un cierre, sino con una activación, con un despertar, con un reconocimiento profundo. El Espíritu de Dios no está afuera. Está respirando en ti. La línea perdida, esa que la Iglesia decidió cortar, era la chispa final que encendía esa verdad. Era la frase que recordaba al que la pronunciaba. Que el aliento divino y su propio aliento eran uno solo. Que la luz divina y su propia conciencia eran la misma luz. Que la separación era solo un sueño. Y comprendí por qué no querían que esto sobreviviera. Porque en el instante en que entiendes que el Espíritu del Padre vive en tu pecho, toda idea de inferioridad se rompe. Toda sensación de indignidad se disuelve. Todo miedo a un Dios distante se desvanece. ¿Cómo podrían controlar a alguien que sabe que es templo vivo? ¿Cómo se manipula a quien sabe que el reino está dentro? ¿Cómo se domina a quien reconoce la luz en sí mismo? Por eso la línea fue eliminada. Por eso la reemplazaron con amén. Una palabra que baja la cortina, que cierra la puerta, que interrumpe el flujo. Un final frío, cuando la oración había sido diseñada para culminar en fuego. Y la diferencia es enorme. Cuando cierras con amén, la oración termina. Cuando cierras con la línea perdida, tú comienzas. Porque la oración ya no es una plegaria hacia afuera, sino un despertar hacia adentro. Ya no es súplica. Es reconocimiento. Ya no es distancia. Es unión. Y te lo digo desde mi propia experiencia. Cuando pronuncias esa frase, y permites que su vibración entre en tu pecho, algo en ti cambia para siempre. Ya no estás buscándole a Dios en el cielo. Lo estás sintiendo respirando en tu interior. Y cuando eso ocurre, la separación se rompe. La herida se cierra. El miedo se disuelve. Y tú recuerdas quién eres. A partir de ese momento, algo comenzó a transformarse en mí. No fue un milagro repentino ni una iluminación espectacular. Fue algo más sutil y más profundo. Una sensación de reconocimiento. Sentí que la línea perdida no solo completaba la oración, sino que completaba algo dentro de mí. Como si toda mi vida hubiera estado respirando de forma incompleta. Y por primera vez, el aliento llegara hasta el fondo del alma. Y comprendí que eso mismo les había ocurrido a millones de personas antes de mí. Pero sin saber por qué. Porque piensa en esto. Durante siglos, incontables seres humanos recitaron el Padre Nuestro. Y al llegar al amén, experimentaron ese mismo vacío. Esa misma interrupción. Ese mismo silencio frío. Pero nadie les dijo que no era culpa suya. Nadie les explicó que la oración estaba, literalmente, cortada. Imagínalo. 2 milenios de creyentes hablando hacia el cielo. Esperando un eco que no llegaba. Un retorno que jamás volvía. No porque Dios estuviera lejos, sino porque la llave final había sido removida. Y lo más triste es que muchos interpretaron ese silencio como falta de fe. Pensaron que ellos no eran lo suficientemente espirituales. Que Dios no los escuchaba. Que estaban rotos. Creyeron que la distancia era real. Cuando en realidad, solo faltaba una última línea que cerrara el circuito. Cuando lo comprendí, sentí un nudo en la garganta. Porque yo también había sentido esa ausencia. Desde que era un niño. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos,
por borrar la línea perdida. Hay algo que ninguna institución pudo prever. La vibración del retorno nunca desapareció del cuerpo humano. Aún hoy puedes sentirlo. Sí, tú. Cada vez que dices la oración. Justo después del amén. Hay un pequeño espacio dentro de ti que espera. Un instante que se estira. Como un suspiro que quiere completarse. Esa pequeña apertura. Esa microfalta de aire. Esa sensación de que la oración termina demasiado pronto. Esa es la huella. La cicatriz. El eco de lo que fue borrado. Y ahora, por primera vez en siglos, estás a punto de cerrar ese círculo. De completar el soplo. De recordar algo que no viene de afuera, sino de la parte más antigua de ti. Y te lo digo con absoluta certeza. Cuando pronuncies la línea restaurada, todo en tu interior sabrá que es verdadera. No porque lo diga un libro. No porque lo diga yo. Sino porque lo dirá tu aliento. Y entonces ocurrió algo que cambió por completo mi manera de entender la oración, la fe, y a mí mismo. Descubrí que la línea restaurada no solo cerraba el circuito de la oración, sino que encendía una verdad que había dormido en mí desde siempre. Porque cuando pronuncié aquellas palabras, no como rezo, sino como recuerdo, sentí que la oración dejaba de ser una súplica, y se convertía en una revelación. El Espíritu de Dios no está afuera. Es tu aliento. La luz de Dios no está en el cielo. Es tu conciencia. Y en ese momento lo entendí todo. La eliminación de la línea final no fue un ajuste litúrgico. Fue un acto de control. Porque si tú descubres que la luz divina vive en tu interior, entonces todo el edificio del miedo se derrumba. Toda estructura basada en intermediarios pierde su poder. Todo sistema que se sostiene en tu sensación de pequeñez simplemente deja de funcionar. Jesús nunca enseñó pequeñez. Nunca enseñó distancia. Nunca enseñó obediencia ciega. Él habló de despertar. De unidad. De un Padre que vive dentro de ti. No sentado en un trono lejano. Y ese mensaje era demasiado peligroso. Demasiado puro. Demasiado liberador. Por eso la línea fue eliminada. No por error. No por accidente. Sino porque hablaba de una verdad que la institución no podía controlar. La verdad de que la presencia divina te habita. Desde el primer aliento que tomaste. Y aquí está lo más poderoso. Cuando pronuncias la línea perdida, algo dentro de ti cambia. Tu relación con Dios cambia. Tu relación contigo mismo cambia. Porque ya no estás hablando hacia arriba, sino hacia adentro. Ya no estás esperando que el cielo descienda. Estás descubriendo que el cielo ya está aquí. Ya no eres un pecador rogando misericordia. Eres un hijo del Dios vivo. Recordando quién es. Y te lo digo con toda la fuerza de mi corazón. Una vez que experimentas esto, nunca vuelves a sentirte solo. Nunca vuelves a sentirte indigno. Nunca vuelves a creer que necesitas a otro para acercarte a Dios. Porque Dios no está lejos. Está respirando en ti. Y eso es lo que no podían permitir. Después de comprender todo esto, supe que no podía quedarme solo con la teoría. Tenía que vivir la oración. Tenía que sentirla en mi cuerpo, en mi aliento, en el espacio silencioso detrás de mis pensamientos. Tenía que experimentar lo que Jesús realmente enseñó aquella noche. No como un rezo memorizado, sino como un camino de regreso al origen. Así que cerré los ojos. Coloqué una mano sobre mi corazón y la otra sobre mi abdomen, y dejé que el aire entrara lentamente, como si fuera la primera respiración de mi vida. Ese gesto, tan simple, tan humano, tan cotidiano, se convirtió en un momento sagrado, porque entendí que ese aire que entraba no era mío. Era el mismo aliento que se movía sobre las aguas en el principio. El mismo que Jesús sopló sobre los discípulos cuando dijo: «Reciban el Espíritu Santo». Y mientras respiraba, sentí que la oración ya no era palabras. Era movimiento. Era presencia. Era una puerta antigua que se abría desde dentro. Entonces la pronuncié: «Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo». Y mientras lo decía, algo dentro de mí comenzaba a alinearse. Como si una maquinaria espiritual olvidada viera encenderse sus engranajes. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas,
Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cada frase era un descenso. Una raíz que se hundía más y más. No hacia abajo, sino hacia adentro. Y no nos dejes caer en la tentación. Más líbranos del mal. Y ahí, justo antes del cierre, sentí el viejo silencio. Ese silencio que tantas veces confundí con despedida. Ese vacío que siempre me supo a incompletud. Pero esa vez no terminé con amén. Esa vez permití que la oración siguiera su curso verdadero. Esa vez pronuncié la línea perdida. Porque tuyo es el espíritu y la luz, respirando por siempre a través de mí. En ese instante, algo indescriptible me atravesó. No fue emoción. No fue pensamiento. Fue reconocimiento. Como si el cielo no se abriera arriba, sino dentro. Como si mi pecho se iluminara desde un punto íntimo. Profundo. Antiguo. La oración no terminó. Se convirtió en mí. Y yo me convertí en ella. Sentí que mi respiración se volvía un puente. Que mi cuerpo era un templo. Que mi conciencia era una llama encendida por un fuego que nunca se apaga. Y entonces lo supe. Esa era la experiencia original. Eso era lo que Jesús ofrecía. Eso era lo que habían ocultado. La oración jamás fue un ritual. Fue una revelación. Una revelación que, al pronunciarse completa, te recuerda quién eres realmente. Y mientras esa última frase vibraba dentro de mí, sentí como la separación, esa que me enseñaron desde niño, se disolvía como niebla bajo el sol. No había yo aquí y Dios allá. No había distancia. No había un cielo lejano esperando ser alcanzado. Por primera vez en mi vida, comprendí que el cielo es un estado de conciencia, no un lugar. Mi respiración era la prueba. Mi cuerpo era el templo. Y mi alma era el puente entre ambos mundos. Comprendí que cada vez que repetí la oración incompleta, mi espíritu había estado esperando esta línea. Como un corazón que espera la nota final de una melodía antigua. Como una llama que sabe que puede hacerse más grande, pero necesita el último soplo para encenderse por completo. Y ahora sé que tú también lo has sentido. En algún momento de tu vida, quizá de niño, quizá ayer, quizá hace minutos, sentiste que el amén llegaba demasiado rápido, que la oración terminaba demasiado pronto, que la presencia de Dios parecía detenerse justo cuando estaba a punto de tocarte. Esa sensación no era casualidad. Era la ausencia. Era el eco. Era la huella de lo que faltaba. Pero ahora, con la línea restaurada, todo se transforma. Porque la oración ya no termina. Te transforma a ti. Ya no es una súplica hacia afuera. Es un reconocimiento hacia adentro. Ya no es una petición a un Dios lejano. Es un despertar al Dios que ha respirado en ti. Desde el principio. Y lo más profundo es esto. Cuando la oración se completa, tú también te completas. La culpa cede. El miedo se disuelve. La sensación de pequeñez se desvanece. Y la distancia desaparece. Eres el templo. Eres la luz. Eres el hijo o la hija del Dios viviente. Y nada, ni doctrinas, ni concilios, ni siglos de silencio, puede cambiar esa verdad. Lo que fue perdido vuelve a ti. Lo que fue silenciado vuelve a hablar dentro de tu pecho. Lo que fue removido regresa como una llama que jamás debió apagarse. La oración completa no te cambia por fuera. Te cambia por dentro. Te recuerda que siempre fuiste más de lo que te enseñaron a creer. Y ahora la pregunta no es si lo entiendes, sino si estás listo para recordarlo. Cuando finalmente integré la línea perdida en mi respiración, sentí que algo dentro de mí se alineaba con una precisión antigua. Como si engranajes invisibles, adormecidos durante siglos, volvieran a girar. Fue entonces cuando entendí que esta enseñanza no regresó para crear otra religión, otro dogma, otro sistema rígido. No. Regresó para devolvernos lo que siempre fue nuestro. La experiencia directa de Dios. No la intermediada. No la filtrada. No la vigilada desde un altar. La experiencia viva. Íntima. Respirada. Comprendí que Jesús no vino a fundar templos, sino a despertar templos. Que no vino a construir muros, sino a derribarlos. Que no vino a señalar un cielo lejano, sino a revelar el cielo dentro de nosotros. Y ahora lo sé con absoluta claridad. Si esta línea final hubiese permanecido, el mundo sería otro.
Nuestra espiritualidad sería otra. Nuestra relación con nosotros mismos sería otra. Porque cuando dices, porque tuyo es el espíritu y la luz, respirando por siempre a través de mí, no estás recitando una frase antigua. Estás reconectando un circuito que había sido interrumpido. Estás encendiendo una llama que llevaba demasiado tiempo contenida. Estás regresando a un origen que nunca estuvo lejos, solo oculto bajo capas de olvido. Y aquí está la revelación final. La oración restaurada no solo completa el Padre Nuestro, te completa a ti. Porque en ese instante, cuando la pronunciación se une al aliento, cuando la mente calla y la presencia despierta, algo en ti se expande, algo en ti se recuerda, algo en ti dice silenciosamente, siempre estuve aquí, tú eres mío, y yo soy tuyo. En ese punto, la separación se derrite, el miedo pierde poder, la soledad se rompe, la distancia desaparece. No estás hablando con Dios, estás respirando con Dios. Y cuando eso sucede, el mundo que creías conocer se transforma. La oscuridad pierde su dominio. La confusión se aclara. Los viejos límites se disuelven. Porque una vez que recuerdas, nadie puede volver a hacerte olvidar. Una vez que despiertas, nadie puede volver a dormir tu luz. Una vez que sientes el espíritu respirando en ti, no vuelves a caminar como alguien roto. Porque sabes que nunca lo estuviste. Y ahora, aquí, en este preciso momento, puedes sentirlo. Puedes sentir el retorno. Puedes sentir la línea perdida encendiéndose en tu interior. No has llegado hasta aquí por casualidad. No estás escuchando estas palabras porque sí. Has llegado porque tu alma estaba lista. Porque la verdad te estaba llamando. Porque el Padre estaba tocando la puerta desde dentro. Y ahora lo sabes. Tú eres el templo. Tú eres el aliento. Tú eres la luz que se recuerda a sí misma. Y cada vez que digas la oración completa, cada vez que cierres el círculo, cada vez que pronuncies la línea perdida, el cielo no bajará a ti. Tú recordarás que siempre estuviste en él.